Bien, esta vez toca hablar de la clase trabajadora, que es un grupo social del cual ya se ha hablado anteriormente. Eric Olin Wright definía la clase trabajadora como ese grupo social que no es propietario de los medios de producción, que no ejerce autoridad sobre otros empleados o asalariados y que no desempeña un trabajo para el que se requiera un conocimiento esotérico o especializado. En el caso de John Goldthorpe se hablaba de la relación de servicio y del contrato de trabajo, significando el contrato de trabajo que una persona que es contratada con este tipo de relación laboral, de ella simplemente se espera que realice las actividades que el propietario de los medios de producción o el capataz dice que tiene que realizar. Si bien, como vimos a la hora de las clases medias, buena parte de estas en realidad están constituidas por trabajadores o por clase obrera, lo cierto es que los peores salarios, las condiciones laborales más inestables, menores posibilidades de promoción, peor salud, etcétera, etcétera, se concentran en la clase trabajadora. Aquí tenemos una definición muy interesante de qué cabe entender por clase trabajadora, ¿no? La gente que cuando va a trabajar o cuando se desenvuelve como ciudadanos tiene comparativamente poco poder o autoridad, ¿no? Personas que hacen un trabajo bajo la supervisión más o menos estrecha de un capataz, que tienen poco control sobre el ritmo o el contenido de su trabajo y que no son el jefe de nadie, ¿no? De acuerdo con Zwick, este grupo constituiría el 60% de la fuerza de trabajo, lo cual quizás sea un poco exagerado, como vamos a ver a continuación. Decir que las condiciones de trabajo pues, no son muy buenas, ¿no? Tengo aquí una cita de Dodd, lo vamos a ver luego en la bibliografía. Dice, en 1928, el Consejo Consultivo de Londres para el Empleo Juvenil señaló que el trabajador medio de una fábrica es un cuidador de máquinas o un operario de alimentación, o bien se dedica a empaquetar, rellenar, envolver o a una u otra forma de embalaje, y es principalmente en este último tipo de trabajo donde se emplean a las mujeres, a las niñas y a los niños. Su trabajo era aburrido y las horas eran muchas, las condiciones eran a menudo atroces. A mediados de la década de 1930, miles de trabajadores industriales del East End de Londres, Birmingham y Manchester trabajaban en talleres pequeños, estrechos y mal iluminados. Es verdad que ya no son las condiciones de trabajo habituales de la mayor parte de la clase trabajadora, al menos en los países occidentales. Otra cosa es lo que sucede en los países menos desarrollados. Por insistir un poco más en esta sensación o esta realidad de desposesión, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz decía lo siguiente, hablando del poder que tienen los empleadores sobre los trabajadores. Dice, vemos pruebas del poder de mercado de los empleadores todos los días, cuando obligan a los trabajadores a trabajar en turnos divididos, 4 horas por la mañana, 3 horas libres y 4 horas por la tarde, o solo son contratados a tiempo parcial cuando les gustaría trabajar a tiempo completo, solo para no tener que pagar a la seguridad social, o cambian sus horarios de una semana a otra, notificándoles solo al final de la semana anterior, lo que se llama programación de guardia. Las pruebas del poder de mercado de los empleadores son las exigencias que imponen a los trabajadores para que trabajen horas extras, a menudo sin pagarlas. Estas políticas empresariales causan estragos en la vida familiar y hacen que el individuo se sienta impotente. Incluso en el caso de trabajadores que tienen una relación laboral estable, como pueda ser el caso de los empleados públicos de France Telecom, Guy Standing, que es un autor al que vamos a ver a continuación cuando hablemos del precariado, citaba el caso de esta empresa francesa, ¿no? Y hablaba de la diferencia que hay entre seguridad en el empleo y seguridad laboral. Estos trabajadores de France Telecom tienen seguridad en el empleo porque son prácticamente funcionarios, pero sin embargo no tienen seguridad laboral. Y lo que hace Standing es comentar el caso de cuando hace unos años en France Telecom se produjo un cambio en la dirección, de tal manera que se intensificó considerablemente el ritmo de trabajo y esto dio lugar a que se produjeran numerosos suicidios. Esto salió en la prensa y generó un importante revuelo en su momento. Bien, ¿de qué vamos a hablar aquí? Pues vamos a hablar de estas cuestiones. Primero, de la conveniencia de otorgar más poder a los trabajadores, ¿no? De acabar con esta situación de desposesión de poder. A continuación, hablaremos de cómo ha evolucionado
la composición de la clase trabajadora, cuáles son los empleos típicos de la clase trabajadora hoy en día. A continuación, el tema de los salarios, seguidamente la cuestión de la temporalidad en el trabajo, los trabajos esporádicos, las consecuencias que tiene el tipo de empleo que uno desempeña sobre su salud y finalmente las actitudes frente a la inmigración o frente a los trabajadores inmigrantes. Lo primero, el tema de más poder para los trabajadores. Señalar que, eso se habló en el primer capítulo, el acuerdo socialdemócrata en el caso europeo y en el caso norteamericano, el Tratado de Detroit, no incluía la cuestión de la participación de los trabajadores. Es decir, el pacto era los trabajadores tendrían unos salarios que estarían indexados, que crecerían de acuerdo con la inflación, pero a cambio los trabajadores no se meterían para nada en la cuestión de la gestión de los puestos de trabajo. Para incrementar el poder de los trabajadores hay, entre otras, creo yo, dos posibles soluciones. La primera es la cogestión, es decir, el hecho de que los trabajadores o los representantes de los trabajadores formen parte de los consejos de dirección de las empresas. Esto es algo que sucede en algunos países europeos, por ejemplo en Alemania ya desde 1951 había una participación paritaria de los trabajadores en los consejos de dirección de empresas del sector del carbón y del acero, ¿no? Esto recuerda a los inicios de la Unión Europea, que en principio fue la unión del carbón y del acero. Paulatinamente, esto se fue extendiendo a todas las empresas que tenían más de 2.500 trabajadores y en 1976 se extendió a todas las empresas de entre 500 y 2.000 trabajadores. En el caso de Suecia, la participación paritaria se extiende a todas las empresas que tienen más de 25 empleados. En todo caso, esto tiene un truco. Piketty, en su reciente libro La capitalismo e ideología, dice que algunas empresas tienen un consejo de administración dual. Uno de supervisión, que es donde está la representación paritaria, y un directorio, que es donde se toman quizá las decisiones más sustantivas que afectan a la empresa. En definitiva, todo esto es lo que decía en su momento de que la lucha de clases forma parte de la vida democrática, ¿no? De cómo, porque esta cogestión evidentemente está claro, suscitó la fuerte oposición de las organizaciones empresariales, que no querían saber nada de que los trabajadores metiesen las narices en la gestión de las empresas. Bien, y el segundo mecanismo, la segunda solución que se señala ahí, es el que haya cada vez más cooperativas, lo que significa que los trabajadores son los propietarios de las empresas. Y me llama la atención, porque yo creo que esto se ha olvidado o no se ha tenido muy en cuenta, que nuestra Constitución, en su artículo 129.2, dice, leo textualmente: los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Insisto, esto es la Constitución española, no la Constitución, yo que sé, de Venezuela o de Cuba o de algún país por el estilo. Y me llama la atención que esto apenas haya sido objeto de debate, al menos en los últimos tiempos. En realidad sucede que las cooperativas, bueno, que dice que los trabajadores o que mucha gente no puede gestionar a la vez una empresa, es decir, que tiene que haber una cabeza visible o una élite que dirige las empresas. Sin embargo, las cooperativas son más productivas que el resto de las empresas, ¿no? Como ponen de manifiesto los estudios que se han realizado al respecto y que aparecen citados en la bibliografía al final de esta presentación. El principal problema con que tropiezan las cooperativas es que se desenvuelven en un mercado capitalista. Y esto es lo que señalaba ya en los años 20, si no recuerdo mal, Rosa Luxemburgo, de la cual cito textualmente un párrafo. Dice: en la economía capitalista, la distribución domina la producción. Y debido a la competencia, la completa dominación del proceso de producción por los intereses del capital, es decir, la explotación más despiadada, se convierte en una condición imprescindible para la supervivencia de una empresa. Esto se manifiesta en la necesidad de intensificar todo lo posible los ritmos de trabajo, alargar o acortar la jornada laboral, necesitar más mano de obra o ponerla en la calle. En una palabra, practicar todos los métodos ya conocidos que hacen competitiva a una empresa capitalista.
Y al desempeñar el papel de empresario, los trabajadores de la cooperativa se ven en la contradicción de tener que regirse con toda la severidad propia de una empresa, incluso contra sí mismos, contradicción que acaba hundiendo la cooperativa de producción, que o bien se convierte en una empresa capitalista normal, o bien, si los intereses de los obreros predominan, se disuelve. Bueno, es un poco pesimista esta observación que hace Rosa Luxemburgo. Ahí tenéis una foto de la cooperativa Mondragón, que es una cooperativa que existe ya desde hace varias décadas y que no parece que vaya a dejar de existir. En todo caso, esto de que hay que trabajar de acuerdo con la lógica capitalista es algo que se ha planteado recientemente en el caso de Eroski, ¿no? Esta cadena de supermercados que son una cooperativa, con motivo de que una trabajadora pedía teletrabajar para poder atender a sus 2 hijos menores de edad. Y la cooperativa le negó esto diciendo o aduciendo que no era una trabajadora por cuenta ajena, sino que era una cooperativista y en consecuencia no se le aplicaba el derecho laboral como a un trabajador asalariado. Finalmente los tribunales le han dado la razón a esta trabajadora y finalmente ha podido teletrabajar. Bien, ahí tenéis una foto de Angela Merkel con algún gerifalte empresarial alemán firmando estos acuerdos sobre la cogestión. Aquí tenemos la composición de la clase trabajadora en estos 4 sectores, sectores minoristas y de la alimentación. Ahí tenéis la imagen de una cajera de una superficie comercial, de un camarero. Trabajos de cuello azul que, como podéis ver, no son solamente las manufacturas, las fábricas de coches, por ejemplo, sino también el transporte de mercancías, el trabajo en cubículos, es decir, en pequeños espacios dentro de un espacio más grande, como se puede ver en la fotografía, o el trabajo de recepcionista, y finalmente los trabajos de cuidados de personas necesitadas de ayuda, mayores, niños, auxiliares de enfermería, etcétera, etcétera. Bien, y aquí vamos a ver, a partir de un trabajo que hizo Tamara Draut, cómo es la composición de la clase obrera en el caso de los Estados Unidos, que es de ahí donde he tomado esta distinción, ¿no? Tenemos empleos de los sectores minoristas, cuello azul, cubículos y cuidados. Y vamos a verlo con mayor detenimiento. Los empleos de los sectores de alimentación y minoristas son los que emplean al mayor porcentaje de la clase trabajadora, como se puede ver. Se suele creer, especialmente en el caso del sector de las comidas rápidas, que son empleos desempeñados por estudiantes de secundaria o de universidad que trabajan en verano, por las tardes o los fines de semana. Y en realidad, más del 75% de estos empleados carecen de títulos universitarios. En su inmensa mayoría no son jóvenes. De hecho, solo el 30% son adolescentes. El 40% tiene más de 25 años y más de una cuarta parte de entre ellos son cabezas de familia. Es más, para el 50% de estos empleados, su aportación a la economía familiar supone la mitad de los ingresos de su unidad familiar. A continuación tenemos los trabajos de cuello azul, que, como he dicho, no solamente el trabajo de las manufacturas, el trabajo de fábricas, sino también el trabajo de transporte, de mover mercancías. En general es un trabajo que implica desempeño de fuerza física, aunque no necesariamente así, ¿no? Es así, por ejemplo, el caso de los conserjes, ¿no? Pero, en fin, viendo el enunciado del tipo de trabajos que se enumeran ahí, se ve que son trabajos para los que se requiere el desempeño de fuerza física. Trabajos en cubículos, ninguno de esos trabajos requiere de titulación de enseñanza secundaria superior, es decir, son trabajos no cualificados, son trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres, realizan trabajos como atender llamadas telefónicas, archivar documentos, atender las quejas de los clientes, escribir notas, hacer fotocopias, pedir suministros y básicamente mantener a flote el funcionamiento de la oficina. Se trata de empleos que existen en muchos sectores, consultorios médicos, empresas tecnológicas, sucursales bancarias, y de hecho Draut indica que a pesar de la proliferación de cajeros automáticos, más de 500.000 de personas trabajan como cajeros de banco.
Y finalmente tenemos los trabajos de cuidados. Aquí Drau señala que para las familias blancas de hace unas décadas era muy habitual contar con una empleada del hogar de raza negra. De hecho, la mayor parte de las empleadas del hogar son personas mujeres de raza negra. De hecho, son un tercio de las auxiliares de enfermería son mujeres de raza negra, el 14% de las auxiliares de enfermería son mujeres latinas, y se trata de un sector cuyo crecimiento continúa a lo largo de los años y que la perspectiva de empleo sigue indicando que es un sector que crecerá en los años venideros. Hay algo que yo no termino de entender o de estar de acuerdo con esta taxonomía que realiza Tamara Draut. No sé por qué motivo a los sirvientes y empleados del hogar los pone como trabajadores de cuello azul, cuando yo creo que más bien deberían estar situados en el epígrafe de trabajadores de cuidados. Aquí se ve cómo ha evolucionado en España la estructura de clases, y prestaría atención evidentemente aquí a la cuestión de los trabajadores manuales cualificados y no cualificados. Como se ve, los trabajadores manuales no calificados están en torno al 30% del conjunto de la población activa, mientras que los trabajadores manuales cualificados han visto descender su porcentaje entre los años 2000 y 2014, ¿no? Han pasado de ser pues como el 14% a ser el 11%, y como ya vimos anteriormente, la clase que ha crecido considerablemente hasta llegar a ser el 26% de la población activa son las clases de servicio. Y aquí tenemos el cambio en la demografía, en los grupos étnicos a los cuales pertenece la clase trabajadora. De nuevo, esto es el caso de los Estados Unidos, y podemos ver la evolución entre 1970 y este siglo, y se ve como mayoritariamente en los años 70 la clase obrera era caucásica o blanca, ¿no? 88,7%, y como hoy en día ese porcentaje se ha reducido al 58,7%, el 13,3% es de raza negra, el 22% son latinos y el 4,1% restante son asiáticos. Aquí tenemos datos referidos al caso de España, diferenciando dos periodos. El periodo previo a la crisis de 2008, el periodo de un boom económico, sobre todo derivado del crecimiento del sector de la construcción, y a continuación el periodo 2008-2013, que es el periodo claro de crisis económica. Aquí lo que se ve no es tanto la composición de cada una de las clases, sino la evolución del empleo en cada una de las clases sociales, ¿no? Se ve cómo la clase de servicio crece el empleo en algo más de 1.400.000 empleos, de ellos buena parte ocupados por nativos españoles, ¿no? Que es lo que se ve en color aproximadamente naranja o marrón, y en color gris los inmigrantes. Y se ve que en este periodo de crecimiento económico la mayor parte de los nuevos empleos que se crean para los trabajadores manuales no cualificados, en torno a 1,5 millones aproximadamente, son empleos, 1.600.000 son empleos que ocupan los inmigrantes. Y cuando vienen mal dadas, es decir, cuando entramos en el periodo de crisis económica, pues se ve que en todas las clases decrece el número de empleos, muy poco en el caso de la clase de servicio, pero muchísimo en el caso de los trabajadores manuales no cualificados, ¿no? Ahí se ve cuáles son las pérdidas de empleo para trabajadores nativos españoles y para trabajadores inmigrantes. La siguiente cuestión que abordo es la cuestión de los salarios. Decir que en los últimos años ha habido un estancamiento de los salarios, es una cuestión de la cual se habló en el primer capítulo cuando se abordaba la cuestión del crecimiento de las desigualdades. Decir que tenemos trabajadores pobres. Mariano Rajoy, cuando era presidente de gobierno, insistía en que la mejor política para combatir las desigualdades es crear empleo. Bien, evidentemente el empleo es importante, pero tan importante como crear empleo es que los empleos sean de calidad, porque tenemos un número creciente de trabajadores pobres, es decir, personas que a pesar de estar cotizando a la seguridad social tienen un salario muy bajo que no les permite llevar una vida digna. Esto en Estados Unidos es muy llamativo. Como la empresa que más empleo crea o que más trabajadores tiene, que es Walmart, tiene muchos trabajadores que están recibiendo bonos de comida del gobierno porque el salario que reciben es insuficiente como para mantener un cierto nivel de vida.
Y en esto pues está la cuestión del salario mínimo, que es una cuestión que se debate en estos días, estoy hablando en el verano de 2021, en España y en otros muchos países, ¿no? La cuestión, ahí tenéis un debate de 16 minutos entre Gonzalo Bernardos a favor de la subida del salario mínimo y José Ramón o Juan Ramón Rayo, que como siempre pues está en contra de cualquier cosa que pueda beneficiar a los trabajadores, aunque él diga lo contrario. Decir que la Comisión Europea señaló la importancia de subir los salarios mínimos y el argumento que daba era el siguiente. Dice, cuando se fijan en niveles adecuados, los salarios mínimos no solo tienen un impacto social positivo, sino que también aportan beneficios económicos más amplios, ya que reducen la desigualdad salarial, ayudan a sostener la demanda interna y refuerzan los incentivos al trabajo. Unos salarios mínimos adecuados también pueden ayudar a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, ya que hay más mujeres que hombres que ganan un salario mínimo. La propuesta también ayuda a proteger a los empresarios que pagan salarios decentes a los trabajadores, garantizando una competencia leal. Bueno, os invito a que escuchéis el debate porque ahí podéis ver o escuchar argumentos a favor y en contra de la subida del salario mínimo. Es decir, que el argumento principal en contra de la subida del salario mínimo es que si este sube, pues los empleadores se verán en la tesitura de contratar a menos trabajadores porque no pueden hacer frente a esta subida salarial, ¿no? Pese a que estamos hablando de una subida que no supera los 9 o los 10 euros, ¿no? Dependiendo del momento en el que se plantee la subida del salario mínimo. Bien, decía que la buena parte de la clase trabajadora realiza trabajos esporádicos y decir que la cantera de eso que Guy Standing, que es la persona que tenéis ahí, a la cual se le hace una entrevista, decir que la cantera del precariado es en buena medida este tipo de trabajos esporádicos, ¿no? El precariado, como su nombre indica, son trabajadores que trabajan en condiciones precarias caracterizadas por estos tres elementos que tenemos ahí. Primero, la inestabilidad laboral, es decir, no tener un contrato fijo, sino que tener incluso un contrato cada día. En fin, en España la verdad es que ha habido situaciones de verdadero abuso. Gente que cobra un salario puro y duro. Con esto quiere decir que el día que no trabajas no cobras. Es decir, que mientras que un asalariado convencional tiene 22 días de vacaciones al año, puede tener un plan de pensiones que paga la empresa, tiene derecho a cobrar mientras que está enfermo durante un cierto periodo de tiempo, o lo que sea. En el caso del precariado no es así. Es decir, si se pone enfermo simplemente deja de percibir un salario. Por otro lado, tiene unas relaciones específicas con el Estado. Guy Standing dice que son denizens, que son meros habitantes de la ciudad que están desprovistos de derechos o que tienen menos derechos que el conjunto de los ciudadanos, lo cual es poco menos que discutible porque lo que está ocurriendo en los países de nuestro entorno y en España especialmente es que las resoluciones de los tribunales están dando la razón a los trabajadores que trabajan en condiciones de falsos autónomos, ¿no? Como es el caso de los trade, ¿no? Del cual hablamos o de los cuales hablamos en el capítulo anterior. Tengo aquí el caso que venía lo recogía la prensa, de un trabajador que desde Deliveroo, que trabaja en pésimas condiciones y que falleció por un accidente de tráfico mientras que se dedicaba a repartir comida, supongo. Dice, de acuerdo con la información publicada en el diario El País, el fatídico percance tuvo lugar cuando el motorista chocó contra un camión de basura. Hasta aquí nada que decir contra empresas como Deliveroo. Sin embargo, sí hay mucho que hablar con respecto al hecho de que esos trabajadores se ven forzados a trabajar en condiciones límites, ¿no? De hecho, unos días antes este empleado o este trabajador
tuvo un accidente porque una persona en un paso de cebra o en un semáforo abrió inesperadamente la puerta del copiloto y eso le produjo un accidente en la muñeca mientras que este hombre iba conduciendo una moto. Pero a pesar de que no debería seguir trabajando, pues no le quedó más remedio que trabajar, ¿no? Por esto que decía del salario puro y duro, porque no le queda más remedio que trabajar para poder seguir teniendo ingresos que le permitan subsistir. El fallecido era un venezolano de 48 años, abogado en su país, y su compañera de piso le describe como un lector empedernido de libros de política y economía, desde Adam Smith hasta los ilustrados franceses. Tenéis ahí una entrevista a Guy Standing que dura 12 minutos, cuyo visionado es muy recomendable. Si hay un sector especialmente precarizado, es el del trabajo doméstico, el de estas más bien mujeres, ¿no?, que trabajan limpiando en casas, haciendo comidas, cuidando a ancianos, niños, etcétera, etcétera. Hay un informe publicado por la UGT en 2016 a partir de datos de Eurostat, en el que se comprueba que España es uno de los países con mayor porcentaje de empleo en este sector, un 3,3% de la fuerza de trabajo, como 600.000 empleadas. Esto se traduce en que el 28,1% de este tipo de empleo en la Unión Europea está en España. Y según UGT, esta sobredimensión se debe al déficit de personal contratado por las distintas administraciones que se haga cargo de la actividad desempeñada por las empleadas del hogar. Conviene tener en cuenta que aquí, a diferencia de lo que se ha visto hasta ahora, estamos en presencia de familias que contratan a empleadas para que se hagan cargo de determinadas tareas domésticas o incluso de su totalidad o cada vez en mayor medida del cuidado de ancianos y de personas enfermas, ¿no? Esto, en fin, gente que tiene padres mayores y que no pueden desenvolverse por sí mismos no tienen más remedio que buscar a una persona, a una mujer que se encargue de cuidar a su padre, a su madre o a los dos, si es que los dos están vivos. Y normalmente se trata de alguien inmigrante. Así que si no fuera por las inmigrantes, si no fuera por la inmigración, en fin, esto produciría pediría que nuestra sociedad funcionase con normalidad. Y como ejemplo de intensificación del trabajo tenemos el caso de las Kellys, que son estas trabajadoras que los hoteles se encargan de limpiar las habitaciones, hacer las camas, etcétera, etcétera. Ahí tenéis un vídeo de 9 minutos en los que se puede ver cuál es la situación que tienen estas mujeres. Y destacaría una intervención que aparece de Pablo Casado, que yo creo que, en fin, demuestra la catadura moral de este individuo, que considera que, bueno, estas mujeres no están sobreexplotadas, sino que es comprensible que sean explotadas de la manera en que son explotadas en su trabajo cotidiano. Pero aquí tenemos datos sobre España, el tipo de contratación que tenemos desde el año 2007 al 2019. Tenemos que la gente que tiene un contrato indefinido a tiempo completo es el 45,1% del total de cotizantes al régimen general de la Seguridad Social, parcial el 10,4%, y con contrato temporal tenemos al 17,3% a tiempo completo, 9,8% a tiempo parcial, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una cosa que llama mucho la atención, es decir, cuando hablábamos de los empleados públicos en capítulos anteriores, hablábamos de que tiene una condición absolutamente privilegiada, que tiene un empleo de por vida, y sin embargo, para casi un tercio de los empleados públicos esto no tiene nada que ver con su situación real, porque donde hay más empleo temporal es en el sector público. De hecho, la Unión Europea ha broncado en diferentes ocasiones a España por tener un porcentaje tan sumamente elevado de empleados públicos con carácter temporal durante años. Es decir, hay gente que lleva décadas enganchando un contrato temporal tras otro y no termina de tener un empleo indefinido en el sector público. Bien, la cuestión del desempleo. El desempleo se concentra más entre las clases trabajadoras. Ahí tenemos en color gris la distribución del desempleo. Es decir, el 56% de los parados son trabajadores manuales cualificados, el 14% manuales cualificados, el 4% pequeña burguesía, el 16% trabajadores manuales de rutina y el 10% clase de servicio. Es decir, que si perteneces al grupo de las clases trabajadoras, especialmente los no cualificados, tus probabilidades de acabar en el desempleo son muchísimo mayores que en el caso de la clase de servicio. Bien, ¿qué consecuencias tiene
el tipo de empleo sobre la salud. Aquí tenemos datos referidos al caso de España, donde se observa ¿qué dice la gente con respecto a su estado de salud? En función de la clase social y en función del grupo etario, del grupo de edad al que se pertenece. Si nos vamos, por ejemplo, al grupo etario que está en el medio, ¿no? Entre 40 y 59 años, pues los que están mejor son los que pertenecen a la clase de servicio y los que están peor, con diferencia, son los trabajadores manuales, tanto cualificados como no cualificados. Y aquí tenemos unos datos muy interesantes de este estudio de estos sociólogos franceses sobre las clases sociales en Europa, donde se ve las diferencias en el grado de penosidad del trabajo en estos aspectos que ahí se señalan en función de que se pertenezca a las clases superiores, a las clases medias y a las clases populares. El único elemento en el que hay una penosidad grande incluso para las clases superiores es la cuestión de los movimientos repetitivos de las manos o de los brazos, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo frente a un ordenador, ¿no? El mover el ratón y cosas por el estilo. Pero lo demás, las diferencias son abismales, ¿no? El trabajar en posiciones dolorosas o fatigantes, el acarrear o desplazar objetos pesados, estar expuesto al ruido, al humo, al polvo o trabajar de pie, ¿no? Son todo condiciones de penosidad en el trabajo. Y una cosa que está ocurriendo en los últimos años es que, especialmente debido al desempleo, se ha dado una situación muy llamativa en el caso de los Estados Unidos, y es que ha disminuido la esperanza media de vida en los últimos años, especialmente debido a la enorme tasa de eso que se llama muertes por desesperación en este libro de Anne Case y Angus Deaton, entre gente que tenía empleos de clase trabajadora y que lleva años en situación de desempleo o de trabajos inestables que no permiten crear una comunidad. Es decir, no es lo mismo tener un trabajo estable donde tus compañeros son compañeros durante años que tener un trabajo inestable donde un mes tienes unos compañeros, otra semana tienes otros compañeros, otra semana no tienes a nadie porque estás en desempleo, etcétera, etcétera. Y muertes por desesperación son muertes por suicidio, son muertes por consumo de drogas, por consumo de alcohol, por llevar una vida descuidada, etcétera, etcétera. Ya decía Durkheim, ¿no?, que la soledad o el carecer de comunidad es uno de los elementos que explica en buena medida el suicidio. Y ahí tenéis un clip de la película de Fernando León de Aranoa, Los lunes al sol, donde se describe o se narra la muerte de un compañero de trabajo que está en una situación similar a la de las muertes por desesperación descrita en este libro. Y vamos a la última cuestión, que es la de las actitudes frente a la inmigración. Y como se puede ver, la opinión pública de la mayor parte de los países que aparecen en esta gráfica consideran que los inmigrantes hacen bajar los salarios de la población autóctona. En algunos países más, en otros países menos. Ahí vemos cómo evoluciona entre los años 2009 y 2011 la opinión pública con respecto a esta cuestión. Aquí se observa cómo ha evolucionado las principales preocupaciones de los españoles en el periodo que va desde 2006 a 2010, y lo traigo a colación aquí porque se observa que en 2006 la principal preocupación era el paro, que siempre aparece como una de las principales preocupaciones de los españoles, y la inmigración. Y cómo con el paso del tiempo va decreciendo la preocupación por la inmigración y lo que se incrementan son las preocupaciones por el paro, los problemas económicos, incluso lo de la clase política y los partidos políticos. Aquí tenemos algunas citas de un trabajo etnográfico con respecto a la cuestión de la inmigración. Y bueno, os invito a que lo leáis con detenimiento porque no tienen desperdicio, ¿no? Es decir, bueno, pues gente que dice, bueno, me da igual lo que digan las estadísticas, ¿no? Yo veo que, si veo que hay 2 negros en mi alrededor, pues considero que me están invadiendo y cosas por el estilo. Y que esto también demuestra la irracionalidad de mucha gente, ¿no? Que uno puede ir con datos estadísticos, con la evolución del empleo, de los salarios, etcétera, etcétera, pero cuando hay esta percepción prejuiciosa de la realidad
hay poco que hacer, ¿no? Pues esto que los sudamericanos vienen a chupar del bote, pese a que, en fin, es sabido que cotizan a la seguridad social y que utilizan menos que la población autóctona los servicios médicos, en otras razones porque pertenecen a otro grupo de edad, es decir, hay pocos inmigrantes que tengan más de 65 años, sobre todo si lo comparamos con la población española, ¿no? Y el tema de que a molestar pues a su casa, ¿no? Es decir, con los españoles no nos molestamos, solamente molestan los inmigrantes. Y en fin, y bueno, que con su presencia empobrecen al conjunto de la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que hay en general es una manipulación de la opinión pública, ¿no? Ahí está un poquito el caso del diario The Telegraph, que tras la publicación de un estudio sobre las inmigraciones del Banco de Inglaterra, pues decían que están haciendo bajar los salarios. Y sin embargo, lo que dice el informe es que han bajado muy poco, pero no tiene nada que ver con la información que daba el Daily Telegraph. O lo mismo con respecto a un estudio de la London School of Economics, donde se explica que los salarios han decrecido en algún periodo histórico reciente, pero que la causa es la crisis, no la multiplicación por 3 del número de inmigrantes antes del comienzo de la crisis. Es decir, que hay un periodo entre 1995 y 2005 que se triplica la presencia de inmigrantes y los salarios crecen. Y los salarios empiezan a decrecer a partir de 2008 como consecuencia de la crisis económica. Y aquí tenéis una diapositiva un poco densa, no queda más remedio que parar la presentación para leerlo con tranquilidad, donde tenéis un montón de elementos que contrarrestan los prejuicios tan sumamente asentados que tiene mucha gente con respecto a la presencia de trabajadores inmigrantes. Este pequeño vídeo es muy interesante, está filmado en Inglaterra y el hombre que tenéis ahí es el propietario de una tienda de comida y la mujer es una empleada. Y llama la atención que esta mujer declara que habría que restringir la entrada de inmigrantes al Reino Unido. Ella es una inmigrante reciente y tampoco se trata de una persona que tenga un nivel de estudios alto, tiene de educación secundaria, pero es llamativo como incluso entre los propios inmigrantes hay esta aversión hacia la llegada de más inmigrantes. Y como conclusión de todo esto, decir que la clase obrera es una clase desprovista de poder y que habría que buscar mecanismos para incrementar su poder, que ha habido un cambio drástico en los últimos tiempos en las ocupaciones que conforman la clase obrera, que en los últimos tiempos ha irrumpido el precariado, del cual habla Guy Standing, que hay una situación de enfrentamiento entre una buena parte de la clase obrera autóctona o de raza blanca, en el caso de los Estados Unidos, contra la clase obrera inmigrante o de otros grupos étnicos, y que con estos mimbres es difícil conformar una conciencia de clase. Bien, y aquí lo dejamos.